Muy buenas tardes. Cuando son las 12:30 de la tarde, los saludo, Holman Morris, desde Santa Fe de Antioquia, y quiero darle las gracias al Hotel Marqués Robledo, que nos ha prestado sus instalaciones para originar esta tarde desde acá. Como ustedes lo vieron en la introducción de este programa, las pintas que ustedes vieron que dicen AGC corresponden a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En las últimas horas han llegado amenazas nuevamente a la población del Salado que nos recuerdan esa terrible y bárbara masacre de enero del 2001, si la memoria no me falla, donde en una incursión paramilitar se cometió una de las peores masacres por sus connotaciones. Una semana los paramilitares asesinando, descuartizando gente delante de toda la población. Cuando estuve allí, cuando recorrí esas calles, me atreví a lanzar la siguiente tesis. El Salado, si le pusiéramos techo al Salado de esa época, lo convertiríamos en un gran pabellón psiquiátrico por las afectaciones psicológicas que padecieron y padecen sus habitantes hasta el día de hoy debido al impacto y a la barbaridad que se cometió allí. Hoy nuevamente aparecen las amenazas, ahora en manos de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Por eso, desde aquí decimos, y ese es el planteamiento del programa de hoy, no es solamente las amenazas al Salado, como lo he venido diciendo y mostrando, recorriendo el país, en el Pacífico, en Vallasolano, en la frontera con Panamá, en Río Sucio, Chocó, en La Guajira, en Santa Marta, está tomando el control las autodefensas gaitanistas de Colombia. El Salado, las amenazas al Salado, es una expresión más de una estrategia de copamiento territorial de las autodefensas gaitanistas de Colombia, autodefensas cuya inteligencia colombiana no descubre, no desmantela, y sí nos dice que es Cuba la que trata de interferir en las elecciones del 2022. Lo que va a interferir en las elecciones del 2022 son los ejércitos del narcotráfico, como las autodefensas gaitanistas de Colombia. En este momento nos acompaña el analista político y analista y que ha conocido el tema del Salado, el profesor Alberto Santos. Alberto, con las buenas tardes aquí desde Santa Fe, Antioquia. Holman, muy buenas tardes para ti y para todos la audiencia, los televidentes. Bueno, también nos acompaña Lilian Torres, precisamente, que es una de las personas amenazadas en las últimas horas en el Salado. Ella es presidenta de Junta de Acción Comunal. Lilia, muy buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación, y en este momento saludo a Ronald Castillo, quien precisamente es el abogado de víctimas de la más reciente masacre de Caño Negro, en esa zona del país de los Montes de María. Ronald, buenas tardes. Sea lo primero, darte este espacio y bueno, saludar a la mesa de trabajo. Entiendo que se hace una labor, más cuando estamos en pandemia. La conectividad en esta región no es la mejor, pero estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a que se siga trabajando en el territorio, siempre respetando la vida y la honra de los líderes. Ronald, aprovecho que tengo comunicación contigo para preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en el Salado en las últimas horas? ¿A qué corresponden estas nuevas amenazas? Pues desafortunadamente lo que tenemos como conocimiento los ciudadanos es que por las redes sociales se ha vuelto viral un panfleto en el que amenazan a unos habitantes veedores del municipio del Carmen de Bolívar, más precisamente en el corregimiento del Salado. Históricamente conocemos el Salado con unos precedentes históricos desafortunados y que empañaron de sangre en nuestro territorio. Hoy vemos cómo de manera sistemática se ha venido presentando una amenaza con algunos líderes sociales, especialmente con la joven Velázquez, Dirleis Velázquez, y que se ha trasladado a otros habitantes de esta humilde comunidad que realmente
venido como el ave fénix, saliendo de las cenizas nuevamente, tratando de retornar, y es un hecho absolutamente lamentable de que hoy se presenten hechos como estos, precisamente porque esto lo que hace es generar zozobra en vez de generar desarrollo en la sociedad que apenas está reinventándose, tratando de recomponer el tejido social quedó muy, pero muy, y estos hechos, infortunadamente, pese hay que destacar también que pese al que fue hecho el gobierno nacional, digamos, en la implementación, medidas de traer alguna fuerza pública, pero siguen los hechos, entonces ahí comienza uno a preocuparse aún más, porque cuando no hay fuerza pública y pasa eso, está bien, pero estando la fuerza pública presente, es infortunado como los bandidos, las personas quieren generar la zozobra y el temor en la región, pues finalmente lo terminan logrando. Ronald, en el año 2019, la comunidad denunció primero que el paramilitarismo no se había ido de la zona, que estaba volviendo a aparecer, y en ese momento la posición del Estado colombiano, del gobierno, fue el negacionismo, negar la aparición de el paramilitarismo. Esa negación genera la omisión, y hoy estamos viendo que les están pidiendo a los habitantes un nuevo desplazamiento. Yo desde que recuerdo en los años 90 el Salado ha sido desplazado una y mil veces, y nuevamente, lamentablemente, en eso de hacer trizas la paz, pues nuevamente les piden el desplazamiento. ¿Está el paramilitarismo en la zona, abogado Ronald? Pues yo creo que se han presentado desdice un poco de lo que realmente informan las autoridades. Realmente son fuentes de información fidedigna de los entes del Estado, que finalmente son los encargados en garantizar la seguridad, la honra y el bien de todos los colombianos. Pero de pronto este tipo de situaciones deja un sinsabor, por decirlo de alguna manera, a quienes incidimos en el territorio en algunas veedurías, en algunos temas, precisamente porque se han venido desarrollando sobre particular, pero finalmente quienes están facultados legalmente para determinar si están mediante información que ellos son los combinados a darla, dicen que no, pues eso genera un parte de tranquilidad, porque de informar o de desviar la información diciendo son delincuencia común, pero uno analiza cómo está tan articulada este tipo de acciones, y entonces, Holman, desafortunadamente, y de pronto quienes tuvimos la nefastidad del conflicto, entendemos que son salomónicas la palabra aquella, esa frase que dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Quienes hemos vivido en carne propia el desplazamiento, la amenaza, la intención de reclutamiento forzado por margen de la ley, y que comienza uno a hacer como una retrospectiva de lo que vivió y teme por... Yo tengo 3 hijos y finalmente uno dice, estos niños se van a ver afectados por esta situación, y lo que uno espera en esta situación, y como en muchos casos, es que el gobierno nacional, el gobierno mental y el gobierno municipal brinden las garantías necesarias para que estos líderes y lideresas, estos habitantes de estas regiones, son unas regiones apartadas. De hecho, la comunicación con la señora Lilia es imposible precisamente por la conectividad, el acceso a las TIC es un poco difícil, y eso los hace más vulnerables, porque la comunicación es difícil, pero lo que sí llega son los hechos como los que hoy estamos viendo, y realmente preocupa. Entonces, y exhortar que por favor le brinden las garantías, y más que una presencia militar, más que una presencia temporal de algunas unidades de policía y de ejército, necesitamos inversión en el territorio, necesitamos garantías de no repetición. Ya estamos cansados de escribir esa nefasta historia en el territorio. Lo que realmente queremos es que se brinden las garantías sociales, que se le brinden las garantías de esa reconstrucción, que se lleven más
vías, que se lleve realmente inversión a las instituciones educativas, que se brinde garantías en salud, y creo que ese va a ser el primer paso para que fluya la verdadera paz que tanto anhelamos aquí en nuestro territorio. Que haya justicia social, básicamente, Jorge. Que haya justicia social, nos está diciendo un abogado de víctimas de una de las masacres que se cometieron en el sur de Bolívar, muy cerca o quizás en jurisdicción de la población del Salado, y nos llama la atención. Es sorprendente, me sorprende. No nos hemos podido comunicar con la víctima que está en el Salado, que es Lilia Torres, porque no tiene conectividad, no tiene internet. Y uno se pregunta si esta falta de comunicación en las poblaciones que han sido objeto de masacres, desplazamientos, barbarie, no es una forma de revictimizar a la gente. Les voy a contar algo. Después de casi 9, 10 años de cometida la masacre en el Salado, fui al Salado y me encuentro con una población que no tenía carretera, que no tenía escuelas. Es decir, y aprendí y entendí que era una forma de revictimizar a la población. Es decir, al Salado le llega la masacre, al Salado le llega el desplazamiento con complicidad en ese momento del ejército y de la infantería de marina, y después de cometida la masacre viene el olvido por parte del Estado en materia de garantizar derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, y la gente, la víctima, esas poblaciones lo asumen como una forma de revictimización. Aparte de que nos asesinan, de que viene el ejército con los paramilitares, nos olvidan. Y es como si el Estado les dijera por algo, se lo merecen, en fin. Quiero hablar en este momento, darle paso al profesor Alberto Santos, a ver si está en comunicación, para preguntarle al profesor Santos, las autodefensas gaitanistas de Colombia están asumiendo el control en diferentes zonas del país, y lo que está sucediendo hoy en el Salado es simplemente parte de la cadena de lo que estamos viviendo hoy en todo el país y que el país no quiere ver y que el gobierno no quiere reconocer. Sí, Holman, mira, yo primero quiero hacer una claridad. El Salado, digamos, ha vivido una historia de violencia y de victimización muy larga, primero con una presencia histórica de allí de las FARC en algún momento, luego la llegada de los paramilitares. 2 masacres han ocurrido en el Salado, creo que nos quedamos siempre con el recuerdo de esa última muy cruel, muy despiadada en el año 2000, en febrero del año 2000, pero ya había ocurrido una en el año 97, el desplazamiento de la población, ¿no? Luego el intento de retorno, el reposicionamiento de nuevos grupos y hoy nuevamente estas amenazas y esta intimidación a la población. Yo creo que en relación con el reposicionamiento de las estructuras luego de los acuerdos de La Habana, nos ha mostrado un panorama que de alguna manera está replicando lo que ya vivimos a finales de los años 90 con lo que fue digamos, la expansión de las estructuras derivadas de las AUC, de las estructuras que se crearon desde Córdoba para ir copando varios territorios en la costa norte del país y también obviamente hacia el sur fueron copando territorios. Lo que estamos viendo es como una especie de réplica de ese modelo expansivo de los grupos paramilitares en los 90, nuevamente en este contexto post acuerdos de La Habana. Si ustedes recuerdan, también en ese momento, al finales de los años 90, había un intento de proceso de paz con las FARC, había un repliegue de sus fuerzas también hacia el Caguán, y eso permitió de alguna manera que las Autodefensas Unidas de Colombia, en su intento por generar presiones al gobierno nacional para que se dieran o para que se les incluyeran también en esos diálogos de paz, comenzaran a generar una serie de acciones sobre todo el territorio nacional que propiciaron innumerables masacres. En la costa norte, por ejemplo, la Operación Tormenta del Caribe, así la denominó Carlos Castaño en su momento, produjo un sinnúmero de masacres, dentro de esas las que ocurrieron en los Montes de María y las que ocurrieron en el sur de Bolívar. Y eso permitió posicionar una serie de estructuras que no existían hasta ese momento. El bloque central Bolívar, que se posicionó en el sur de Bolívar,
el bloque Montes de María que se ubicó en esa región, consolidaron otras estructuras como el Frente Mojana que se va a ubicar ahí muy cerca de los Montes de María, la expansión del bloque norte, en fin, una serie de estructuras que comenzaron a posicionarse. Ese modelo, yo diría, de expansión sobre esos territorios lo estamos viendo replicado en estos momentos. No digo que con la misma magnitud o la misma fuerza organizativa que tenían en su momento que tenían en su momento las Autodefensas Unidas de Colombia, pero sí con la misma geoestrategia, diría yo, con el mismo interés por posicionarse en sectores que son claves para el control de ciertas economías ilegales que alimentan el conflicto, pero también, digamos, con el control de vías de acceso y de salida y de repliegue para, digamos, el posicionamiento de muchos ejércitos. Y entonces ahí es clave, obviamente, territorios como los Montes de María, territorios como el sur de Bolívar, que también valga decir, en este momento se encuentra bajo el asedio de distintos grupos que están disputando el control de ese territorio, y otros lugares del país que, como hemos visto en los últimos meses, también han visto nuevos brotes de violencia significativos y que han revictimizado nuevamente poblaciones que ya habían estado bajo el yugo de la violencia pasada. Yo comparto con Alberto que estamos viviendo un rebrote de la violencia paramilitar de finales de los 90, no con la misma intensidad, pero por lo menos ahora con el gesto del posicionamiento geográfico de ese mismo paramilitarismo de finales de los 90. Sin embargo, estoy viendo cómo ese rebrote tiene las mismas características. Hoy hay un drama en diferentes regiones del país que el gobierno nacional no lo quiere ver, que hemos hecho la denuncia desde el Tercer Canal, que es el reclutamiento forzado de menores. Lo vi, digamos, el Tercer Canal denunció lo que vio en el Pacífico, en Vallasolano, en la frontera con Panamá, en Río Sucio, Chocó, están en el Catatumbo, están reclutando menores. Y eso es un gesto de que se están nuevamente conformando los ejércitos paramilitares, en este momento bajo la estructura B1 de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que terminan siendo para el gobierno, creo que el mismo Clan del Golfo. Yo quiero que veamos las siguientes imágenes de sitios donde ha estado el Tercer Canal, donde he estado y donde la presencia de las AGC es palpable. Veamos los siguientes videos, por favor. Estamos llegando a la vereda La Teca, y nuevamente nos encontramos con estos grafitis en la escuela de la vereda La Teca. AGC presente. Autodefensas Gaitanistas de Colombia presentes. Son las 12:30, una escuela veredal, pues uno pudiera imaginar que debería estar con la algarabía, con el bullicio propio de los niños. Una escuela silenciosa. Vamos a ver este salón. Y por la posición de los pupitres se nota que están llenos de polvo los pupitres, lo que es un indicador de que hace días los niños no pasan por acá. Y aquí. Y estas imágenes, esta imagen de la escuela de La Teca es en Urabá. Y estas imágenes corresponden, esta es a Río Sucio, la carretera que va de Belén de Bajirá a Río Sucio, ¿no es cierto? Estos son retenes que pues aparentemente son controlados por la población civil, pero detrás de la población civil, nos dice la gente, estaría la presión de las autodefensas. Y esto es en el kilómetro del 12, esto es entre Caucasia y Valdivia y Puerto Valdivia, toda esa carretera Caucasia, Cáceres, Tarazá, Valdivia, Puerto Valdivia, Medellín. Para reiterar y para decir que estaríamos ante un nuevo control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Alberto, ¿el gobierno de Iván Duque está perdiendo el control territorial en algunas zonas del país? Holman, es una pregunta compleja. Yo creo que, digamos, si nos
remitimos a lo que está sucediendo en los Montes de María, por ejemplo, no creo que se trate en este momento de una pérdida del control territorial. Creo que se trata realmente de la ineficacia, probablemente, de unas medidas que solo se enfocan en la presencia armada del Estado en los territorios. Porque allí en los Montes de María, de hecho, se han hecho consejos de seguridad. Entiendo y sé que el gobierno nacional ha hecho reuniones con la comunidad intentando de alguna manera resolver la situación de seguridad de la población, pero en este momento, y como decía Ronald anteriormente, lo que la gente está pidiendo es la presencia integral del Estado, y creo que ese ha sido, si uno puede llamar de alguna manera, el error, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos pasados, de creer que la solución al tema de seguridad en los territorios es simplemente la presencia de las Fuerzas Armadas. Ya se ha visto y la historia nos ha demostrado que eso, pues en últimas, no resuelve la situación. En muchas ocasiones la empeora, porque también pues es claro que ha habido connivencia en algunos casos de la fuerza pública con algunas de estas estructuras armadas ilegales, y pues también algunas violaciones cometidas por ellos. Entonces, digamos que creo que la exigencia en este momento de la comunidad, y no creo que sea una pérdida del territorio en ese sentido, sino es una falta de integralidad en las medidas que se aplican para solventar la situación. Esa es mi opinión. Alberto, vamos, tenemos afortunadamente, parece que hemos logrado comunicación con Lilia Torres, una de las líderes amenazadas. Doña Lilia, muy buenas tardes allá en El Salado. ¿Cómo me escucha? Y adelante, por favor. Doña Lilia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, la denuncia. Buenas ¿Cómo tardes. está la situación allá en El Salado? ¿Cómo está la situación en El Salado? Adelante, despáchese con lo que usted quiera decir en este momento. Aprovechemos la comunicación. Bueno, esto acá está un poco, pues estamos a la expectativa, estamos un poco con miedo porque, ajá, vienen amenazas, panfletos que uno no sabe ni por qué aparecen unos panfletos, uno no le debe nada a nadie, uno no está haciendo nada malo para que lo vengan ¿cómo es que es? A amenazar así, le coloquen en un panfleto digan que se va a morir, que esta noche es la última, os caiga usted o su familia, no vamos por todos, uno o la familia de uno. O sea que uno acá está, yo por ejemplo tengo mucho miedo. La verdad es que yo no sentía miedo, pero ahorita sí lo estoy sintiendo. Mejor dicho, yo cualquier cosa me asusta porque uno no sabe si sí o no, se está yendo la luz en la madrugada y así sucesivamente. No sé qué está pasando, pero la verdad es esa, estamos con mucho temor. Todos los que estamos amenazados, pues estamos así porque sin saber a qué nos va bien ahorita en la tarde hay una reunión acá, pero qué tema se va a tratar ni nada de eso. Solo me dijeron que había una reunión, pero no sé que eso, lo que sí es, vamos a decir, la verdad es que yo no voy a salir de mi pueblo, porque aquí yo tengo muchas cosas aquí, yo como voy a dejar abandonado tengo unos animales y todo eso así para salir uno y a la, porque para qué, uno va a salir es a las ciudades, a las grandes ciudades, a pasar trabajo sin empleo, sin ninguna fuente de trabajo, dar necesidades, porque uno tiene acá su vida. No es mucho lo que uno está ganando acá, porque para qué uno tiene su comida diaria. En cambio, uno en una ciudad tan grande no la va a conseguir así fácilmente como la consigue acá uno. Entonces, esa es la preocupación que los que estamos ahí tenemos. Eso es lo que... Doña Lilia, ¿cómo está viviendo la gente Sí. del Salado? Ahí están las escuelas, está el agua potable, está la carretera, o están olvidados por parte del Estado, doña Lilia. ¿Cómo vive la gente del Salado hoy día?
Viviendo, yo, pues bien, lo único que acá es que no hay empleo para, ni tanto para hombres, ni para mujeres, y la carretera, una carretera buena. Las instituciones, pues ahorita están así porque no, por el asunto de la pandemia, pues no hay clases en eso, pero sí están cumpliendo en ese sentido. Y de conectividad, eso sí, trajeron un wifi y solo funcionó un mes y de ahí más nunca ha funcionado nada. Nosotros aquí es que hacemos unas recargas, pequeñas recargas, pagamos planes, pero a la larga, pues si uno es un trabajo fijo, pues le toca cancelar el plan porque de dónde va a sacar uno para pagar. Estaban haciendo unas casas aquí, la gente trabajó, la dejaron a medias, los que trabajan, los contratistas no le pagan a los que están trabajando, no le han venido a poner techo, ni responden, ni truenan, ni relampaguean, y quedó eso ahí a media. Entonces aquí, la verdad, y nadie responde. Uno no sabe ni a quién acudir, a los obreros, a albañiles, les están debiendo todo lo que es lo de esa y no les pagan ni nada. Ya hacen ya casi medio año y no responden. Van 2 años con esas casas, no las han dado. O sea que esto acá está, como dicen, pie hicimos nosotros por sentido. Doña Lilia, esas casas que que usted menciona son casas que entregadas a las víctimas, son casas del gobierno, son casas. Cuéntenos Sí, esas casas que abandonaron. sí, esas casas, pues supuestamente ese presupuesto lo sacó de vida y lo dio a una doctora, vino, hizo unas casas, bueno, las terminaron, volvieron a empezar otras casas, las otras las dejaron a medias, no le han puesto techo, no le han traído, cancelan a los obreros y con esta pandemia, si ellos trabajan medio para sobrevivir con eso y no les pagan, los llaman, no les contestan teléfono, no responden ni nada de eso. Ahí están ellos y aquí no es una clase de fuente de trabajo, vuelvo y le digo y le repito, no hay fuente de trabajo aquí ni para hombre ni para mujer. Y así. Detrás de esas amenazas, doña Lilia. Bueno, no sé qué estarán peleando aquí en el territorio porque la verdad es que yo no veo nada. No veo lo que están peleando, por qué lo amenazan a uno. Por ejemplo, yo le hablo personal le digo yo no sé por qué me amenazan a mí si yo no soy, yo lo único que soy, yo soy la secretaria de la Junta de Acción Comunal. No manejo plata. No, lo único que me invitan a una reunión, voy a una reunión, doy mi opinión y eso, nada más porque yo aquí no le estoy cogiendo nada a nadie y me la llevo bien los saladeros aquí no entiendo. Yo quisiera emprender y saber que amenazan a uno, lo ponen fleto, acabamos contigo y tu familia. Es que yo no entiendo por qué hacen ya casi 2, 3 años con amenazando y a una prima mía también ya la hicieron ir yo creo que ustedes conocen el caso de Girley Velasco, la hicieron ir del territorio, ahora quieren sacar a la familia también entonces yo no entiendo qué es lo que buscan, si son una familia que solo viven es del diario vivir y no le cogen nada a nadie ni se meten con nadie aquí, entonces ¿por qué nos están dando? ¿Por qué quieren que nosotros nos vayamos? A mí sí me gustaría saber por qué. ¿No serán las tierras? ¿No será por las tierras?
No, porque yo no tengo tierra, yo no estoy peleando tierra. Hace como un año y pico me metí en un proyecto de tierra porque tengo unos animales y le tengo es que está pagando pasto y no tengo tierra. Entonces me metí en un proyecto de tierra a ver que según le iban a dar a mujeres tierra, pero ni se metió la pandemia y eso así. Ni han dicho más nada si lo van a dar o no lo van a dar. Y yo no peleo tierra con ninguno porque no estoy peleando tierra, ni estoy en restitución, ni meto tierra en restitución, ni nada de eso. No, yo o sea, no he metido nada de eso, ni tengo por qué meter, porque pensando que el gobierno le den a uno, porque dicen que mujeres así, cabezas de familia y eso, le van a dar tierra, un proyecto que sacaron, pero de ahí no sé más nada y yo ni siquiera la he recibido para decir que es por eso que estoy peleando, que me están peleando o que yo no estoy peleando ni tierra ni nada de eso. Lo único es que hablo y digo de lo que necesita la comunidad, que necesita el gas natural, porque aquí estamos comprando el cilindro, vale casi 70,000 pesos, no hay trabajo, un día de trabajo aquí lo pagan en 15,000 pesos. ¿Qué alcanza uno de eso ganar para comprar un cilindro? Tiene uno que anda cocinando con leña y eso. Entonces, lo único que sí yo he pedido y se lo he dicho a los gobernadores aquí, que necesitamos el gas aquí en El Salado. Y eso fue un compromiso que se hizo un gobernador aquí, un gobernador que hacen creo que como 3 años, 4 años que salió y hizo el compromiso que iba al gas natural y no lo cumplió. Y los demás han pasado, ya pasó uno, ahora entró otro, y no sé si lo van se va a llegar a ese proyecto o no lo van a hacer. Eso es lo único que yo digo del gas natural, y no solamente yo, todos los habitantes del Salado queremos el gas natural, porque yo soy el único pueblo por aquí, por estos alrededores, que no tiene gas natural. Ya. ¿Y el agua potable cómo está, doña Lilia? No, bien, porque ese es un adulto desde aquí de la comunidad del Salado y está funcionando bien, gracias a Dios, ese sí, no tenemos problema con eso. Con la luz, pues no tenemos, ahora es que está fallando, que la quitan, a veces en las madrugadas, en el día, duramos a veces un día, una noche sin luz y así. Pero ya del resto de todo eso, la telefonía que sí está funcionando ahí, pero es muy mala la señal también. Tanto que uno recarga a veces un paquete de internet y los datos esos demoran para cargar y molesta mucho la señal, tanto a veces así telefónicamente y con el internet también. Ya. ¿Cuáles son ya para terminarla, porque sabe una cosa, doña Lilia, me preocupa su paquete de datos. Yo no sé si producción internamente después pueda tomar los datos de doña Lilia y de pronto hacerle un girito por el gasto de datos que está haciendo en este momento, porque esas son de las lecciones de la virtualidad y en el cubrimiento periodístico. Es que si usted quiere entrevistar virtualmente a comunidades olvidadas, hacen un esfuerzo para comprar paquete de minutos. Si usted hace la entrevista, pero deja a la comunidad sin el paquete de datos. Entonces, doña Lilia, ahorita le reponemos los datos, pero cuénteme cuáles son las reivindicaciones más importantes de la Junta de Acción Comunal que usted está haciendo. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes de su Junta de Acción Comunal? Bueno, la preocupación mía es esta, porque si uno habla es malo, si no habla la misma historia. No tenemos ninguna clase de presupuesto. No nos toman en cuenta, a veces vienen proyectos aquí y la Junta de Acción Comunal está como, o sea, apartada, no tiene ninguna incidencia ni nada de eso. Entonces, pues, esa es la preocupación y eso es más de que tengamos presupuesto, que digan que por eso es que nos van a así. El presidente tal vez él tiene temor y él casi o sea, evita hacer cosas por este mismo sistema, por amenazas y eso. Yo digo que por eso es que porque yo a veces le digo, Mañi, ¿qué está pasando? Porque nosotros no nos movemos, hacemos y hacemos, o sea, diligenciemos y todo eso. Pero él dice, sí, y ya después no
Yo digo que es temor y yo lo entiendo a él porque a mí sí me habían amenazado ya hace rato, pero yo no le había prestado mucha atención, o sea, listo, listo, pero ahora sí, ya tengo, me siento mucho miedo y tengo mi mamá que tiene 86 años y ahorita vino acá y me dijo que me fuera, pero como digo yo, ¿qué voy a buscar yo a otra ciudad? ¿De qué voy a vivir yo? Si a uno por la edad que tiene, ya a uno no le dan trabajo. Segundo, a irse a uno a aventurar a otra ciudad sin casa y sin nada, a pagar arriendo, ¿de dónde lo va a sacar? Y así, entonces pues yo decido, o solamente le pido a mi Dios que y me aferro mucho a él y confío mucho en él, pues de que y no me voy de aquí, de mi tierra no me voy, de mi pueblo no me voy, porque yo no voy a ir a aventurar a otra ciudad a buscar nada, porque no lo tengo. Aquí tengo lo que tengo y vivo con lo que tengo. Y así. Doña Lilia, ¿qué se Esto es lo comenta que de los tengo así. paracos? No ¿Qué tengo se más nada así comenta, de. qué se comenta por allá Sí. de los paracos o de los paraguayos, de los caratapás, como dicen por allá en el Pues Caribe? no, de, 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 no, de ellos no se comenta aquí, no dicen, pues los únicos que se adjudicaron eso, ahí está el panfleto, y si yo creo que usted lo vio, que dicen las autodefensas gaitanistas, o sea, no, las águilas negras, que perdón, águilas negras, pero de ahí no sé, que yo sepa, o sea, se lo adjudicaron ellos con el nombre de ellos, pero que yo tenga conocimiento y que diga o lo asegure que son ellos, no puedo, porque usted sabe que, ajá, entonces ahí sí me metería yo más en lío. Solamente sé y vi el panfleto que decía Águilas Negras, pero de ahí más nada. No, ellos ni han venido aquí. Si yo le digo que han venido de casa en casa o le han dicho a uno, le diría, porque hoy en día uno si se calla, lo mata, y si habla, lo mata. Y entonces, pues uno no tiene que ocultar lo que, lo que uno ya sabe, porque entonces si uno está pidiendo ayuda, uno tiene que hablar con la verdad. Y si fuera así, yo le Claro. dijera, pero ellos aquí nunca, solamente ese panfleto que dice así, yo no puedo asegurar si son ellos o no son ellos. Vale. Y los Ahí gaitanistas, sí. los que se dicen que gaitanistas, Si han incursionado aquí, no. Ni sé, pues se oye decir que en otros sitios por acá, pero que uno oye las noticias, pero de que yo tenga conocimiento, no. No, así no. doña Lilia, doña Lilia, ya estamos llegando Sí. al final. Quiero que aproveche. ¿Qué le pide usted al gobierno departamental de Bolívar y al gobierno nacional? ¿Qué le pide usted a la gente? Porque en la otra Colombia, en la Colombia de las ciudades, ha generado consternación Mm. que hayan amenazado nuevamente al Salado. Pues yo lo único que le pido o sea, sea al gobierno municipal, departamental y nacional, para todos ellos, los tres, que por ejemplo, que, que lleguen a la verdad, que esclarezcan esto, que sepan, que pregunten, que de dónde vienen, por qué siempre nos están amenazando, que quieren sacar, qué quieren del Salado Bolívar. Que en eso sí, y que hayan fuente de empleo aquí para la población del Salado, porque eso es lo que nos está matando también. No tenemos aquí, con pandemia, no hay fuente de trabajo de ninguno. Y ya como le conté la vez esa, de la fuente de trabajo esa, y la gente alzó y dejó todo esto abandonado. Que lleguen a la verdad de eso y que uno sepa y quede tranquilo ya viviendo nuevamente en su comunidad. Bueno, Eso es lo bueno, único que yo le doña pido Lilia, y que no nos abandonen en el sentido de lo que ellos quieran, sentido
con respaldo de todo. Sí, Bueno, doña Lilia, mi admiración y mi dígame respeto que no para le usted, escuché. Está como mi fallando la admiración, señal, no le escuché lo que me dijo. mi admiración y mi Aló. respeto para usted. Toda mi solidaridad, y desde el tercer canal vamos a hacer eco de sus denuncias. Muchísimas gracias, doña Lilia, y que por favor, producción, se ponga en contacto con usted para que le pague el paquete de minutos que ha destinado hoy para nuestra comunicación. Doña Lilia, dándole las gracias. No, gracias a ustedes por... Gracias a ustedes por estar pendientes con la comunidad del Salado y mis bendiciones para ustedes. Bueno, doña Lilia, muchísimas gracias. Ya internamente hablan con usted y sigo entonces con Ronald Castillo, abogado de víctimas de la zona. Para escucharte, Ronald, ahí está el testimonio de la mujer, de una líder, mujer, de esas mujeres líderes, que son mis que han sido mi ejemplo, como en esa forma de resistir. Y preguntarte, Ronald, ¿qué conclusión sacas de esta charla que acabamos de tener con una de las amenazadas, lamentablemente, con la líder comunal Lilia Torres del Salado? Holman, efectivamente, mientras escucho el relato de Lilia, me traslado a ese lugar donde ella habita. Es una choza muy humilde, una choza campesina, donde te acoge con aquella humildad, donde no hay un espacio dividido y no se sabe qué es cocina, qué es comedor, y escasamente la alcoba se divide con una estructura de bareque que hace saber de que ese es el reposa. En un patio donde hay animales, aves de corral, y donde, como ella lo ha manifestado, tiene el plan coger donde deriva el sustento diario. Es una situación que traslada a saber qué tan humilde viene siendo esta mujer que hoy infortunadamente está sufriendo y padeciendo un flagelo que solamente pedimos a Dios que no se repita en nuestro territorio. Es afortunado. Se da cuenta cuando conoce a Lilia, porque personalmente tengo la gran oportunidad de conocerla a ella y a su familia, de ver que es una señora de que a pesar de su edad incide en procesos de formación. Me decía en una ocasión cómo estaba preocupada por la formación y la conservación del medio ambiente del Salado. Está preocupada y dentro de las publicaciones de las redes sociales se alegra cuando hacen una inversión de mejora en la institución educativa del Salado, que esa la veía hace poco más de 15 días. Entonces, cuando se preocupa como el tema de las mujeres, el empoderamiento del liderazgo de las mujeres, maltrato de las mujeres, etcétera, y es triste ver cómo una mujer tan resistente, que puedo asegurar sus ingresos mensuales no llegan ni siquiera a la mitad del salario mínimo legal vigente, hoy se declara objetivo militar por cualquier estructura, sea una delincuencial, de ponta, o sea, cualquier estructura. Lo que yo, en este caso, Holman, pediría a las autoridades competentes del orden departamental, municipal y nacional es que se le brinde las garantías a esta gente. Se le brinde las garantías a esta gente y que de una vez por todas se cumpla los postulados de la justicia transicional que hablan de la verdad, justicia, verdad, la reparación, que es muy importante para ellos, pero sobre todo la garantía de prisión. Este es un territorio que, al igual que muchas comunidades del Carmen de Bolívar, porque no solamente es el Salado, que tiene la carencia fundamental de reconstrucción del tejido social. Aquí necesitamos inversión y ese viene siendo uno de los grandes clamores que día a día vienen pidiendo estos líderes. Es que aquí el liderazgo no se da sencilla y llanamente porque esto sea un semillero de líderes. Es que aquí no estamos hablando de que hay unas escuelas de líderes. Aquí las situaciones que se plantean a diario precisamente obedecen a las necesidades que diariamente se van presentando ante la carencia de vías,
ante la carencia de inversión de proyectos productivos. Es que el campesino, aquí el pequeño productor de los Montes de María no está dando que le traigan un mercado, necesitando de que le traigan, inclusive que no le den un ingreso seguro, está necesitando mejores vías, está necesitando viviendas dignas, está necesitando conectividad para que nuestros hijos puedan ser profesionales, porque tienen que salir de este territorio, tuve que salir aquí corriendo, huyendo por amenazas, y me formé en Cartagena, exilio, por decirlo de alguna manera. No se entiende cómo tiene que salir, no hay garantías, no hay escuela, no hay adecuación, no hay escenarios donde la gente se pueda manifestar, y cuando uno lo hace, está molestando al gobernante de turno, está incomodando al comandante de turno. Entonces, ahí es donde radica la situación. Yo creo que el pensamiento siempre ha sido, y no es que aquí se estigmatice porque el pensamiento es de derecha, el pensamiento es de izquierda, el pensamiento es de derecho. Estamos en un Estado social de derecho, donde lo poco que puede garantizar, y la Carta Superior así nos los ha indicado, desde esa revolución política de nuestra república, cuando la Constitución de 1991, que se lee las garantías a los más vulnerables, y eso es lo que ellos están incidiendo. Cuando uno es activista político, cuando uno es activista social, lo que busca es que se restablezcan los derechos de las comunidades, y eso es lo que no se está haciendo. Entonces, antes que traigan 3, 5, 10 unidades militares, lo que hay que hacer es inversión en la gente, inversión en Aquí se está presentando un tema de microtráfico que es desafortunadamente preocupante. Nuestra juventud se está deteriorando, de que es un suicidio que se está dando de manera prolongada, y eso ha generado una cantidad de conflictos. Yo creo que en buena hora y comparto lo que decía inicialmente, que no obedece este avance o estas situaciones que se han dado de manera aislada, por decirlo de alguna forma. Lo que se ha presentado no obedece a que se ha perdido territorio. Aquí lo que estamos viendo es que hay una desatención de manera generalizada por el Estado. Falta inversión. Es que los anuncios parecen muy bonitos y escucharlos son chéveres, y los anuncios departamentales y los municipales, pero que lleguen a la gente que realmente lo necesita. El campesino necesita apoyo. Con el tiempo, con el reglamentamiento global, ya los campesinos están trabajando a pérdidas. No hay vías. Sacar un producto a la ciudad, al municipio, sale caro. Estamos viendo la tonelada de maíz que está alrededor de 700,000 pesos, y saber cuesta sacarla, y saber cuánto cuesta producir. Necesitamos apoyo. Eso es lo que necesita nuestro territorio. No necesitamos muy bien, que haya la presencia del Estado. Muy bien, Ronald. Quiero escuchar también, hacerle la misma pregunta a Alberto Santos. Después de escuchar este testimonio de esta líder, que como dice ella, yo no tengo tierra, no sé por qué me amenazan, lo que hago es pedirle al gobierno de turno que nos traiga gas, que nos traiga comunicación, que nos traigan trabajo, en fin. Alberto, adelante con tu análisis, escuchando a Lilia Torres. Claro, no, mi análisis coincide en gran parte con lo que acaba de decir Ronald. El problema en el Salado ha sido siempre un problema estructural. Recordemos que el Salado en su momento estuvo a punto de ser municipio, y luego de las masacres pues perdió esa oportunidad. Habían unas empresas tabacaleras ubicadas allí que irradiaban de alguna manera cierta prosperidad. Todo eso a raíz de la violencia se perdió, y la comunidad nunca ha podido recuperarse realmente de allí. Las tierras en el Salado y en los alrededores de la parte alta y baja de los Montes de María han quedado en manos de grandes empresas. Para la comunidad ha sido muy poco. Algunos proyectos productivos se han instalado allí, se han solucionado quizás algunas cosas. Recuerdo que en su momento el problema del puesto de salud era bastante significativo. Hubo en algún momento casos de corrupción con el tema, por ejemplo, de la ambulancia que se requería para poder sacar a las personas que estaban enfermas del Salado y llevarlas al hospital en el Carmen de Bolívar.
Todas esas situaciones, digamos que se sumaban y eran un cúmulo de necesidades insatisfechas en la comunidad y que nunca se solucionaban de fondo. La solución siempre era la presencia de la Fuerza Armada allí, pero pues eso en últimas no solucionaba lo que estaba allí, causando realmente el problema en la comunidad, que era esa falta de oportunidades, y por lo que escucho de Lilia, esto sigue sin resolverse e incluso algunas cosas se han venido profundizando más. Entonces, insisto en que el problema real allí es de fondo, es estructural, es un problema de oportunidades. El Salado, hasta donde yo lo conocí, realmente hace años no voy, pero era, digamos, la carretera, la vía de acceso al Salado era una vía sin pavimentar, tenía algunas partes pavimentadas, me acuerdo la Loma de las Vacas, solamente porque allí si no había esa parte pavimentada, pues los carros simplemente no subían cuando llovía, o incluso las personas y las vacas se resbalaban por allí, por eso su nombre. Pero entonces, inclusive ese tema de las vías de acceso era muy complicado en el Salado. El tema de las comunicaciones era muy complejo, y entonces si ellos están aislados, si no hay vías de comunicación, si no hay telecomunicaciones disponibles, difícilmente pueden alertar a tiempo cuando situaciones de violencia se presentan. Y eso agrava aún más el tema del riesgo en la comunidad. Yo creo que es importante pensarse al Salado como un problema estructural de la violencia en Colombia, que no es una violencia directa, sino que es una violencia indirecta que se produce también por la falta de eficacia de las políticas del Estado y por la falta de presencia institucional. Allí también, por ejemplo, durante muchos años después del retorno, se dio un proceso que la gente conoce allá en la comunidad como el desfile de los chalecos, que era una cantidad de instituciones llegando al territorio. Una cantidad de instituciones llevando programas de memoria, estudios, investigaciones, se iban a universidades, en fin. La gente lo conoce como el desfile de chalecos porque al final llegaban un montón de chalecos de las instituciones al territorio, pero no se solucionaba de fondo el problema que tenía la comunidad, el problema de oportunidades, de acceso a servicios básicos para la comunidad nunca se solucionó, y por lo que oigo no se ha solucionado, y eso pues cada vez agrava más. Simplemente quiero terminar diciendo que me llama la atención que estos panfletos sean firmados por las Águilas Negras, porque las Águilas Negras como tal han sido un genérico usado por distintas estructuras en el país para generar procesos iniciales de intimidación que permitan ir incursionando en los territorios. Normalmente siempre llegan primero este tipo de amenazas de Águilas Negras y luego estructuras ya más consolidadas son las que llegan a apoderarse de los territorios. En su momento hablábamos de urabeños, de gaitanistas, de los nevados en la costa Caribe. Ahora estamos hablando, creo que se consolidó ya de manera mucho más efectiva en el país este tema de los gaitanistas, y entonces ya hablamos solo casi que exclusivamente de gaitanistas o clan del Golfo, y me preocupa que esto pues funcione como ha funcionado en otros lados, que justamente este tema de Águilas Negras sea como un aviso inicial de lo que posteriormente sí sería la incursión o la presencia ya efectiva de otras estructuras más organizadas. Yo dejaría por ahora ahí, Jorge. Bueno, Ronald, Alberto, gracias por estar aquí en el tercer canal, y permítanme hacer la siguiente editorial. Igual que tú, Ronald, igual que tú, Alberto, tuve la oportunidad de conocer el Salado. Habían pasado ya varios años después de la masacre y me encuentro con un Salado cuya necesidad básica en ese momento era el puesto de salud. Me encuentro con un Salado con un testimonio desgarrador que todavía recuerdo, digamos, como estas frases de un joven que pintaba, se dedicó a pintar dragones como una expresión, un exorcismo de lo que había visto, porque había visto cómo el paramilitarismo en esos días aciagos de la masacre habían asesinado a su mejor amigo. Y me decía ese joven saladeño, si es el gentilicio, de que si la violencia los había marcado, que el olvido del país no los volviera a marcar. Y lo que encontramos hoy, en el año 2021, febrero del 2021 prácticamente, cuando se van a cumplir 21 años de la masacre, es nuevamente el olvido. El olvido que narra Lilia Torres cuando dice: queremos el gas, no nos llega gas.
queremos oportunidades de empleo, está viviendo con 15.000 pesos, no tienen tierra. Cuando Lilia señala que no hay conectividad en el mundo o en esta humanidad que se aprecia ser la humanidad, el siglo de las comunicaciones, en el Salado no hay buena comunicación. La luz se las quitan, vuelve, regresa, no tienen permanentemente luz. Y unas casas que alguna vez le prometieron a las víctimas dejaron de construirlas. Entonces, para decir nuevamente, para reiterar que el olvido por parte del Estado colombiano a las poblaciones martirizadas por alguno de los actores armados se convierte en revictimización. Que en mi opinión, lo que estamos viendo en el Salado es un eslabón más de una cadena de amenazas generada, en este caso, por las autodefensas gaitanistas. Aquí decimos que es el panfleto obedece a las Águilas Negras, pero como bien lo explica el analista Santos, es los preliminares de una posible incursión o aparición de grupos armados en la zona. Agrego una siguiente hipótesis de que aparece esto, en mi manera de ver, como la mejor expresión, la mejor radiografía de hacer trizas la paz en Colombia. Esta aparición sistemática de las autodefensas gaitanistas, de las Águilas Negras en poblaciones, en territorio, para mí termina siendo una expresión de hacer trizas la paz, que viene consolidándose, a mi manera de ver, en los preliminares de una carrera a un nuevo Congreso de la República, en los preliminares a una presidencia de Colombia, donde después de 1948, después de los 8 millones que obtuvo Gustavo Petro, se siente en el ambiente el fervor por un cambio de gobierno en Colombia, y ese cambio de gobierno en Colombia está apuntando a la posibilidad de un gobierno progresista en manos de la figura política del líder Gustavo Petro. Y aparecen este tipo de conspiraciones, que Cuba, que Rusia, aparece esta inundación en poblaciones de las pintas de las autodefensas gaitanistas, aparece la incursión de grupos paramilitares desplazando a la población allá en Vallesolano, y todo eso a pocos meses de consolidarse quizás una de las victorias democráticas más importantes esperadas por el pueblo colombiano, el cambio, la transición de poder después de 200 años a un gobierno progresista. ¿Será que quieren detener a como dé lugar el avance progresista en Colombia? Dejo ahí esa pregunta y le doy las gracias. Si quieren agregar algo ya para terminar, vamos a completar una hora de programa. Si quieres concluir, a mis invitados, tanto al profesor Santos como al abogado Ronald Castillo, a quien le daría la palabra primero. Adelante, Ronald. Decirte finalmente, decirte, Holman y Alberto, que el olvido también es uno de los métodos de violencia. Esa forma de ignorar las necesidades del pueblo y a comunidades tan olvidadas, reiterar la solicitud al gobierno nacional, el gobierno departamental y el municipal, que le las garantías y que se piense en se redireccione política pública, precisamente porque se necesita hacer un cambio estructural en la misma. Y ojalá, y esto no se vuelva a repetir, las personas que tuvieron la osadía de amenazar a estos líderes, personas que son personas a las que poco conozco, especialmente a Lilia, que la conozco y conozco su familia, son unas personas del común y corriente que únicamente dejan sus seres domésticos y familiares para empoderarse de algunos. Darte las gracias a ti, Holman, y a ti, Alberto, por permitirnos poder dar nuestra opinión, poder participar en espacios que lo que buscan es construir la democracia en nuestro país. Gracias, querido Ronald, y que no sea esta la primera ni la última vez. Te seguiremos buscando, Ronald. Alberto, también la conclusión
ya para despedirnos en una emisión más del informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, donde hoy quiero manifestar mi satisfacción y preocupación. Mi satisfacción porque logramos darle voz a doña Lilia, amenazada, líder del Salado. Para mí eso es importante, mostrar el rostro, la voz de las víctimas, y preocupado porque la situación de ella y de su familia y de los líderes del Salado. Adelante, Alberto. Holman, gracias. No, para concluir, simplemente pedir que este tipo de espacios sirvan realmente para evitar que hechos de violencia como los que ya vivió el Salado vuelvan a ocurrir. De nada sirve estar divagando sobre estos asuntos si realmente no implican realmente impedir que hechos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir. Y pues para entender también que el conflicto en Colombia tiene una razón estructural que va más allá de la presencia de unas estructuras armadas en el territorio. Y que la degradación de ese conflicto pues no nos lleve, digamos, a un punto de no retorno. Creo que estamos en mora de implementar realmente la paz integralmente con lo que ello implica. Agradecerte, Holman, por la oportunidad, por este espacio para poder expresarnos. A Ronald también muchísimas gracias por compartir sus pensamientos y sus conceptos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Ronald. Y a nuestra audiencia, y si antes de despedirme, decirle al gobierno de Iván Duque, la seguridad, velar por la seguridad de los líderes, de la líder Lilia Torres, que hoy, como bien lo dijo ella, y sigue impactando, porque son frases que uno pensaría que después de la firma del acuerdo de paz no volvería uno a escuchar, pero cuando Lilia dice, me matan si hablo, me matan si no hablo, y ha decidido hablar aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Responsabilizar al gobierno nacional de lo que llegue a pasar en el Salado, de que lo que necesita el Salado, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, con Ronald, no es solamente la aparición de batallones y de fuerza pública. El Salado hace 21 años, desde su peor noche, está pidiendo carreteras, agua, luz, teléfono, pero de verdad, una presencia del Estado de verdad después de ese costo, de esa cuota en vidas, en martirio, en barbarie que pusieron en esa masacre paramilitar de febrero del año 2000 allá en los Montes de María, en el Salado sur de Bolívar. Decirle a la comunidad, decirle a este país que esas son las consecuencias de hacer trizas la paz. Para mí esa es una consecuencia lógica, cuando deberíamos estar trabajando en un proyecto político que profundizara la paz de Colombia. Bueno, eso es todo por ahora, porque el tercer canal continúa, sin mucha laraca, sin mucho cuento. Aquí seguimos haciendo nuestro trabajo que, insisto, consideramos en esta hora, es seguirle dando la voz a las víctimas, velar por una cultura de paz, velar por una cultura que profundice los derechos humanos en Colombia. Y seguiremos adelante. Soy Holman Morris, en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Les deseo muy buena tarde. Hasta luego. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz.